tiempos en los que enfrentamos situaciones que no nos las buscamos nosotros mismos, sino que son ajenas, que nos llevan a pensar esas situaciones o esas adversidades que estamos solos. Y eso nos lleva muchas veces a aislarnos de los demás, creyendo que a nadie le importamos, que a nadie le interesa lo que estamos viviendo, y más aún llegamos a pensar que Dios no nos ve. Pero en este día yo espero que usted, como creyente en Jesucristo, recuerde que en esos momentos de infortunio, hermano, tenemos un Dios que siempre tiene su mirada puesta en nosotros. Amén. En el libro de Génesis encontramos a ciertos personajes que nos dejan enseñanza que de aquel Dios que nosotros como iglesia tenemos, y que podemos estar seguros que su mirada siempre estará a favor nuestro. Y no solo para vernos, sino para actuar en el momento preciso a nuestro favor. Y precisamente en este capítulo 16, hermano, le voy a hablar un poco del contexto histórico de lo que quiero llegar, porque en este día abordaremos el tema el Dios que me ve. Diga conmigo, el Dios que me ve. Este capítulo, hermano, nos habla de Sarai, mujer de Abraham, nos habla de Abraham, nos habla de Agar. Y la mayoría de ustedes sabe que Abraham y Sarai no podían tener hijos. Ellos eran ya de edad avanzada. Sin embargo, Dios les había dado una promesa de que su descendencia iba a ser tan numerosa como la arena del mar. Pero Sarai, hermano, en este pasaje vemos que ella veía que no le daba hijos y trató, hermano, de solucionar ese problema. Y toma a Agar, su sierva. Al cabo, dice aquí, de 10 años que ellos habían habitado allí en esas tierras de Canaán, y se la dio por mujer a Abraham, su marido. Entendamos un poquito que no se la dio como esposa, se la dio como mujer. En aquel tiempo se usaba que las mujeres tuviesen sus esclavas, eran tanto de su propiedad que le podían decir al marido, vas a estar con ella para que te dé hijos. Esas eran las costumbres de aquellos tiempos, hoy en día no. La Biblia nos dice, hermano, que esta mujer, Sarai, no tenía hijos. Y algo que llama la atención es en el verso 2, cuando Sara le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Se da cuenta que repetidamente vemos en la historia cómo el hombre y la mujer no asumimos nuestras responsabilidades y no le creemos a Dios lo prometido, sino que muchas veces culpamos al mismo Dios de la situación que estamos viviendo. Y este no fue el caso. Ya ves que Dios no me ha dado hijos, pues vamos a darle una ayudadita a Dios. Toma a mi sierva. Cada uno de ellos, hermano, de este matrimonio, actuó con incredulidad. Él no se casó con Agar, le vuelvo a repetir, pero sí aceptó a esta mujer. Y vaya que Abraham, hermano, es considerado el padre de la fe. Sin embargo, él dudó, tuvo incredulidad. Actuó, hermano, con su esposa de la manera que los esposos no deben actuar. No todo lo que tu mujer te pida, tú lo vas a hacer, varón. Y yo creo que ayer les dieron una buena recia. ¿Verdad que sí? Yo espero que lleven a la práctica y las mujercitas de aquí se sorprendan cuando digan, es que ¿por qué te estás cambiando tanto? Porque no voy a hacer lo que tú me digas. ¿Sí o no? Ni los pellizquen, mujeres, porque a ustedes les conviene que el varón se alinee a la voluntad de Dios. Amén. Ellos actuaron, hermano, no como deberían de hacerlo.
Probablemente Agar, hermano, fue una de las esclavas dadas a Abraham por el faraón cuando le despidió a él y a Sara por allá, cuando anduvieron divagando, dudando de la provisión de Dios. ¿Qué hace Abraham? Acepta la sugerencia de Sarai. Y dice la palabra del Señor que Sarai tomó a Agar y se la dio a su esposo. ¿Y qué pasó? Concibió, hermano. Pero el problema se agudiza cuando la sierva, cuando la esclava se ve embarazada y empieza a ver con menosprecio a su señora. Pero al final de todo, hermano, pues ¿quién tuvo la culpa? Sarai, porque aquí todavía no se le cambiaba el nombre. Sarai, princesa. Hermano, y se la da y él lo toma. Fíjese que toda la práctica de la madre sustituta era algo muy común en el tiempo antiguo. No creo que esto que han sacado últimamente de vientre en alquiler y todas esas cosas es nuevo. No. Eso desde el tiempo antiguo era muy común y puede haber sido aceptable a Dios en otras ocasiones, pero no para Abraham. Probablemente para otros, pero no para Abraham. Y esto a mí, hermano, me gusta porque hay ocasiones en que actuamos de una manera que decimos, es que Dios aprobó allá, sí, pero a ti no. ¿Alguna vez Dios te ha hablado así? Sí. Te ha dicho, sí, Raquel, pero tú no. Tú no. Inclusive es una frase que alguna ocasión yo utilicé con mi señor esposo. Sí, pero tú no. Tú no. Porque nosotros somos punto y aparte del mundo, amados hermanos. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Hermano, pero no para Abraham, el amigo de Dios, el hombre de fe. Dios tenía un camino diferente para Abraham, pero ellos quisieron ayudarle a Dios. Estaban tan desanimados como para acercarse al problema de no tener un niño y dejar fuera a Dios. Y dijeron, ¿sabes qué? En esta ecuación no entras, Dios. Tus promesas pues tardan, vamos a darte una ayudadita. Y entra la versión de no sé quién que dice Dios, ayúdate. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Eso no existe. Pero ellos lo aplicaron, yo creo que de ahí lo aplicaron, ¿no? Mira, Abraham, pues vamos a darle una ayudadita a Dios. El problema es que cuando nosotros queremos ayudarle a Dios, nos acarreamos graves problemas, fracasos. Perdónenme la expresión, llegamos a regarla tan feo que después estamos llorando y chillando por las consecuencias. Abraham y Sara estaban tan desanimados, hermano, que decidieron ayudar a Dios. El hombre, hermanos, usted y yo como hombres y mujeres de fe, debemos de ver las cosas de otra manera. Cuando Dios te dice sí, pues gloria a Dios por ello, ¿no? Cuando Dios te dice no, pues te duele hasta el alma, pero dices, bueno, no es de Dios. Pero cuando Dios te dice espera, bien nos decía, creo que en la semana, la hermana Jemima, ¿verdad? En la enseñanza, cuando Dios te dice espera, es ahí donde estamos, Dios, y ya, Señor, ¿ya me vas a contestar? Como los niños, ¿no? ¿Ya me vas a dar? ¿Sí? ¿Ya me vas a dar lo que me prometiste? Señor, y pasa un día, Señor, no se te olvide, ya. El Señor trabaja con nosotros en nuestra fe y en nuestra paciencia. Necesitamos, hermano, esperar la respuesta de Dios, que sin duda serán las mejores, aunque de momento no lo veamos. Él se llegó a Agar, concibió. Estaban actuando en la carne, hermanos. Desde la perspectiva de Sarai, pues ella pensó que todo se iba a solucionar. ¿Y quién fue la más afectada? Sarai. Esto es un buen recordatorio, hermano, de que los resultados, fíjese bien, escúcheme bien, los resultados no son suficientes para justificar lo que hacemos delante de Dios. Porque muchas veces, hermano,
Actuamos como Saraí, pero es que lo que yo quiero es bueno. Sí, pero los resultados, hermano, que obtenemos no siempre son los correctos y no están siendo aprobados por Dios. ¿Se da cuenta? Es que, Señor, ¿qué tiene de malo que yo me quiera casar con este muchacho? Y Dios te dice, espera, yo te voy a dar la respuesta, espérate. Ay, creo que es este. Me caso y los resultados son garrafales. Por allá se oyó un amén. Hermano, no es... Yo me imagino a Sarai decir, es que, Señor, ¿qué tiene de malo que yo quiero un hijo? Hay mujeres que quieren a toda costa un hijo, ¿sí o no? ¿Para qué? Primero alinea tu vida y después, si no puedes con tu vida, ¿vas a poder con una criatura? Algún día les prediqué a las mujeres de esto respecto a Ana. ¿Para qué quieres un hijo? ¿Para que se pierda igual que tú? ¿Para que lo malcríes? ¿Para que ni le hagas caso? ¿Para que ni la atiendas? ¿Para que ni le des de comer? ¿Para que ande vagando? ¿Para que ande aquí? ¿Para que ande allá? ¿Para qué quieres un hijo? Ana tenía bien en claro para qué quería un hijo. Saraí quería un hijo para sentirse mamá. No era mamá. No era mamá. Hermano, no estaban en la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor más adelante, hablando Juan en su capítulo 6, dice que la carne no aprovecha para nada, pero sí puede producir algo. Puede producir lamentables consecuencias. Y en este caso, el menosprecio para Sarai. Y por si fuera poco, hermanos, cuando los resultados no se dan como nosotros queremos, tomamos la actitud de Sarai, nos enojamos. ¿Sí o no? Sarai se enojó. Verso 5. Sarai dijo a Abraham, mi agravio sea sobre ti. Varones, ¿les suena familiar esta frase? Tú tienes la culpa de mi situación, esposo. Si yo no te mandé, no me apoyas en lo que estoy viviendo. Fue tu decisión. Yo ni cuento con un hombre en mi casa. Yo no te mandé. Es más, ni me consultaste. ¿Les suena familiar? Hermanos, no les tengan miedo a estas señoras. Amén. Se enojó Sarai. Mi afrenta sea sobre ti. Mira, yo te di mi sierva por mujer. Y ahora me desprecia. Se hace la víctima. Sarai culpó a Abraham por la situación. Probablemente tenía razón. Probablemente desde la perspectiva michoacana yo siento que no. Él debía haber actuado como un líder espiritual. Él debería haber actuado como un varón de Dios y decirle a la señora, no voy a hacer lo que tú me digas, porque yo estoy esperando en las promesas de Dios. Ay, pero hay mujeres que te tuercen la mano y te dicen, ándale, esposo, que mira, que sí, que no. Bueno, con tal de que no se enoje esta mujer, está bien, pero los resultados son garrafales. Van a decir, uy, ayer nos apedrearon y hoy también. No, ahorita viene el ungüento fresco. Amén. Hermano, el líder que era Abraham bien pudo haberle dicho a su esposa, Dios va a hacer lo que prometió, mujer, espérate. No te desesperes, pero no, bueno, está bien. Me mira con desprecio. Ahí inicia el problema, no solo para Sarai, sino también para la esclava. Y vea, hermano, el Dios que nos ve, el Dios que me ve, a Él no se le escapa nada de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Amén. ¿Qué le dice a Abraham? Y aquí es donde las señoras decimos, yo quisiera así que mi esposo me dijera, ¿va? Mira, Sarai, haz con tu sierva lo que tú quieras. Haz tu voluntad, mujer. Al final de cuentas, pues, hermano, aquí hay mucho que aprender en los matrimonios con Abraham y Sara. Mucho que aprender, pero no es el tema. ¿Qué pasó con Sarai? O sea, la de la idea fue la mujer. El varón aceptó.
Después sufrió, se hizo la víctima y toma la decisión y dice que después Sarai afligía a su sierva. O sea, hermano, ahí estuvo Sarai. Ahí estuvo, como cuchillito de palo, afligió. Yo me imagino, hermano, esto no dice la Biblia, pero Agar como diciendo, pero yo no tengo la culpa. O sea, yo no me ofrecía a mi amo. Tu esposa me pusiste ahí. En alguna ocasión que predique para los matrimonios, le voy a decir cómo se daba esto. De que la tenía que embarazar, hermano. Pero con matrimonio se lo voy a decir. Sara estuvo ahí cuando lo embarazó. Con su consentimiento. Y ahora, ¿qué hizo? ¿Cómo salimos de los problemas? Pues ahora viene la mía. Y se da cuenta que una cosa nos lleva a otra y a otra y a otra. De tal manera que Sarai afligía a la esclava. La crueldad de Sarai chocó con el orgullo de Agar, hermano. ¿Por qué? Porque Agar, cuando se vio embarazada, menospreció a su ama. ¿Se da cuenta de los problemas que ocasionamos a veces? Agar, toda orgullosa, toda así, yo creo que el Abraham ahora sí se va a casar conmigo. No, Abraham tenía bien claro lo que quería. Pero algo hizo Agar. Aun cuando ella no tenía a dónde ir, ella huyó de la presencia de sus amos. Probablemente se dirigía a Egipto, la Biblia no nos da más detalles, pero ella huye. Y como ya le había comentado, hermanos, abordaremos el tema, el Dios que me ve. Dios sí nos ve. Bajo este contexto rapidísimo que le conté, hermano, vemos nosotros que el Dios sí nos ve cuando queremos escapar de la realidad que estamos viviendo, pensando en que pasamos desapercibidos hasta por el mismo Dios. Amén, se lo vuelvo a repetir. Dios nos ve cuando queremos escapar de nuestra realidad. Y yo preguntaría en esta tarde, ¿cuál es tu realidad? Y a veces pensamos, hermano, que nosotros pasamos desapercibidos aún del mismo Dios. Agar huye de Abraham y Sarai. Dice la palabra del Señor que Agar huyó de su presencia. Ahí se va. Y llega al desierto. En un lugar inhóspito, en un lugar donde no había nada. Huyó delante de su señora. Pero, hermano, el Dios que nos ve sí conoce cada uno de nuestros pasos. Ella huyó de aquel hogar. Y le estoy hablando de una esclava. Ya dejamos a Sarai y a Abraham. Ese matrimonio de Dios que dudó del Señor y se acarreó problemas. Pero el mayor problema fue para la esclava. Porque ella estaba sufriendo el menosprecio ahora de sus amos. ¿Y qué hizo? Me voy. Más adelante en otro pasaje vemos nosotros que también se le hizo una costumbre a Agar, el huir. Hermano, ¿cuántas veces queremos huir de nuestra realidad? ¿Verdad que sí? Pero ahí donde tú estás, en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, vea, hermano, dice el verso 10, el verso 7, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua. ¿En dónde? En el desierto. Una mujer embarazada, si bien era una esclava acostumbrada al trabajo rudo y demás, pero llevaba en su vientre a una criatura y se fue al desierto. Muchas veces nosotros, hermanos, nos vamos al desierto, nos aislamos. Hace unos días les decía a las mujeres, hablando de las ovejas, lo peor que puede hacer una oveja es alejarse del rebaño, aislarse, porque es cuando el enemigo te endulce el oído y te puede atrapar. Amén. Esta mujer huyó, escapó de la situación difícil. Hermano, pero hay algo aquí hermoso. ¿Quién la encontró? El ángel de Jehová. No dice que ella lo buscó, dice y la halló y la encontró.
el ángel de Jehová. ¿Y quién es el ángel de Jehová? Es la primera ocasión en la Biblia que hace su aparición el ángel de Jehová, que era el mismo Cristo antes de ser encarnado. El Dios que te ve, hermano, está interesado en ti. Esta mujer iba huyendo, hermano, ¿y quién la encuentra? El ángel del Señor. Vea, aquí me llama la atención y me emociona porque no le apareció el Señor, no le apareció primero a Noé. No, le apareció a una mujer, a una esclava, a una persona que iba huyendo, que no pudo enfrentar su situación en el hogar donde estaba. Y muchas veces nosotros estamos huyendo también, hermanos. Y te vas a un lugar solo, a donde la padeces, a donde la sufres, a donde estás solo, donde estás abandonado. Hermano, pero ahí el Señor te ve. Ahí te ve. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Dios es tan hermoso, hermano, que le pregunta a Agar, y vea, hermano, Dios, ¿cuál será la palabra correcta para no dañar sus oídos? No la encuentro. Dios no es alcahuete de nadie. Le dijo a Agar, sierva de Sarai. Dios no pasa por alto, hermano, la autoridad con la que tú vives. Tú eres sierva de aquella mujer, pero me afligió, me hizo, me maltrató, ¿verdad que no? Le hace una pregunta, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Dos preguntas que Dios nos puede hacer a nosotros. Esa es una pregunta muy, muy importante. En su orgullo, en su miseria, hermano, Agar actuó sin pensar. Y a veces somos tan orgullosos nosotros que actuamos sin pensar. Y las consecuencias después las estamos enfrentando por el orgullo. El Señor le está diciendo, tú eres una sierva, tú tienes a tu ama. Tú tienes a quien rendirle cuentas. ¿De dónde vienes? ¿Qué creen que la Biblia no nos dice qué respondió? Pero probablemente, hermano, Agar pensó, yo sí sé de dónde vengo, Dios. Ni me preguntes. Vengo del lugar más terrible, vengo del hogar más miserable, vengo del hogar donde me han tratado muy mal, vengo del hogar donde me han pisoteado, vengo del hogar donde me usaron y ahora me desprecian. Eso era una realidad. Pero ahí Dios la vio. Y si aplicamos un poquito aquí, hermano, muchas veces así te has sentido. El más miserable, el más olvidado, el más señalado, el más atormentado, el más herido, el más lastimado. Cometes un error y todo el mundo te tacha y te tacha y te tacha y te aíslas y te vas. Pero ahí Dios te está viendo en esta mañana. Dios te ve, pero no huyas de su presencia. Amén. Ella pudo haber dicho, yo vengo de un lugar donde no soy valorada, donde fui usada y he escapado. ¿Y a dónde voy? No lo sé. No sé a dónde voy. Hermano, esta mujer actuó sin pensar. No voy a ningún lado. Pues aquí estoy en el desierto y a ver qué sale. Pero ahí en el desierto, ahí en la soledad, ahí donde te sientes más miserable, es ahí donde Dios te está viendo y se hace presente para ayudarte, para sostenerte, para decirte, yo estoy contigo. Amén. El Señor está con nosotros en esta tarde. Amén. Hermano, y esto nos habla de dos cuestiones que nos pueden ahorrar muchos problemas. Saber de dónde vengo y a dónde voy. ¿Por qué huyes? No huyas. Enfrenta los problemas. Y vea, hermano,
El Dios que me ve tiene la solución al problema. Pero muchas veces no es lo que esperamos. ¿Me escuchó bien? Dios tiene la solución a tu problema, pero muchas veces no es lo que tú esperas. Vea lo que dice el verso 10. Y le dijo también el ángel de Jehová, que era Cristo mismo, me voy a regresar al verso 9. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ahí me voy a detener. Ay, hermanos, esto traspasa así como que el ego, el corazón, el decir, pero si ve que cómo me están tratando, regrésate bajo tu autoridad. Yo sé que está duro esto. ¿Cómo? Si me afligía Sarai, me trataba mal. Ella se enorgulleció porque estaba embarazada, pero aquella me trató mal, me usó, me menospreció, después me corrió y mira, estoy en el desierto, me trató mal. ¿Y qué le dice Dios? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Ay, hermano, está pesado, ¿no? ¿Quieres que me regrese a donde me trataban mal? ¿Cuántos de ustedes batallan en su trabajo? Me tratan mal. Es que, ¿qué piensan? Si yo soy, casi quisiera ser el segundo de Cerqueda. No me valoran. ¿Y qué dice Dios? Regrésate y quédate ahí, porque ahí es donde yo te voy a ayudar y te voy a defender. ¿Dónde es donde vamos a dar testimonio? Ahí en el hogar donde Dios te dio, no en el desierto. No huyas, enfrenta tu realidad. A mí me encanta Dios, hermano, porque lo que le decía hace rato, Él no nos solapa. Yo estoy contigo, pero te vas a regresar y te vas a someter bajo la autoridad de tu patrona y vas a estar sumisa, obediente, tranquila, agachadita la cabeza. Sí, señora, está bien. ¿Será fácil esto? Pero es ahí donde Dios te va a ayudar. ¿Cuántos hijos reniegan de sus padres? Sumisos, porque ahí Dios los va a ayudar y Dios va a defender su causa. La solución al problema, hermano, a veces no es lo que esperamos. Yo me imagino a Agar esperando una respuesta así como que, wow, regrésate, Abraham se va a casar contigo y te va a poner un palacio ahí en medio del desierto, porque acuérdense que ellos eran peregrinos. Te va a poner casa chica. Pues no. Pregunta, ¿te han gustado algunas respuestas de Dios? ¿Cómo quieres que me regrese a mi casa, a mi hogar, y que todavía esté sumisa? Sí, Agar. Porque, hermano, con el mandamiento hay una promesa. Hay una promesa. ¿Y cuál fue la promesa? Voy a multiplicar tu descendencia, que por ser tanta no podrá ser contada a causa de la multitud. La mayoría de nosotros sabemos, hermano, y vea, hasta Dios le dio el nombre al hijo que iban a nacer, Ismael, padre de los árabes. ¿Y no es una multitud? ¿Esa nación es una multitud? Es que nosotros no sabemos los planes que Dios tenga en nuestras vidas, pero tenemos que estar en sujeción y bajo la autoridad de Dios, sí. Pero aquí también abro un paréntesis. Hijos, sométanse bajo la autoridad de sus padres. No sean rebeldes. Algo que la hermana Yemima nos platicaba, y le voy a robar este testimonio con su autorización.
Hermano, a donde ella fue a predicar la otra semana, ella nos decía, ma, en esas ciudades no hay jóvenes mayores de 25 años. Si llegan a cumplir 25 años es un milagro. Y todos los hermanos cristianos, su preocupación es llevar a sus hijos al templo, que vivan en el templo, que coman palabra, que salgan a evangelizar. Mucho adolescente, mucho jovencito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en esos lugares los muchachos no llegan a la edad de 25 años porque los malos se los llevan o los matan. Y ella muy conmovida nos decía, ¿por qué? Nuestra iglesia necesita despertar y ver que nuestros hijos necesitan de Dios. Y muchos podríamos pensar de aquellos padres, ay, pues qué falta de fe. No, no es falta de fe, es la realidad que ellos viven. Llegan y se los llevan, donde estén. O si no, les quitan la vida. Triste y lamentable. Necesitamos tomar cartas en el asunto nosotros. Traigan a sus hijos a la casa del Señor. Y esos padres dicen que sean salvos, que tengan la convicción firme, ya sea que se los lleven o que los acaben, se van al cielo. Hermano, esa es convicción. Muchos de nosotros estaremos llorando, ay, mi tesoro no, mi hijo no. Esa es convicción de decir, pase lo que pase, que se vayan al cielo. Pregunta, ¿tú estás seguro que si tu hijo hoy muere, se va al cielo? Contéstate tú solito. La bendición y la protección de Dios hacia Agar, hacia su hijo, hermano, era esto, que en la obediencia hay bendición. Y estas palabras han sido muy repetitivas últimamente. Dice la palabra del Señor 11, has concebido y vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Y vea, hermano, Dios no solo te ve, Él te oye. Porque ha escuchado tu aflicción. El Dios que me ve también escucha tu sufrimiento. No pienses que estás solo. Esta mujer le cambió el panorama, verso 13. Dio a Agar a Jehová que hablaba con ella el nombre de tú eres el Dios que me ve. Esta palabra, hermano, aquí hay un nombre de Dios, que es un nombre que al parecer solo se utiliza en este pasaje y es el Roí, que significa el Dios que me ve. El Dios que me ve. El Dios que nos ve no solo ve la situación, sino que Él atiende a nuestro clamor. Amén. Dice la Biblia que llamó a aquel pozo el pozo del viviente que me ve. ¿Qué hizo Agar? Se regresó. Pero esta mujer, hermano, ella pudo decir, el Dios viviente ve mi situación y escucha mi clamor. Yo quiero hacer aquí un paréntesis en esta tarde. Hermano, ¿qué estás pasando? ¿Qué estás viviendo? Agar pudo haber regresado y pudo haber dicho, la Biblia no lo menciona, pero ella se regresó, ella obedeció. Y es que no basta con decir, sí, yo creo a Dios, sí creo a las promesas. No, necesitamos obedecer los mandamientos del Señor. Y quiero detenerme un poco. ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido abandonado? ¿Sientes que a nadie le importas? Aquí está Dios. Y Él te ve. Pero no huyas. No huyas. Enfrenta tu problema. Porque ahí es donde Dios te va a brindar su ayuda. Amén. Ahora bien, aquí en este pasaje es la única vez que se menciona el Roí
o el Roy, el Dios que nos ve. Él nos ve en nuestras angustias. Él nos ve cuando estamos huyendo. Él nos ve en nuestras tribulaciones. Él nos ve en nuestras tristezas. Sí nos ve. Pero también el Dios que nos ve a un pueblo cuando está sufriendo, subyugado por el enemigo. Y aquí no me voy a detener mucho, porque yo quiero orar por usted esta tarde. Sí te ve. Y yo quiero que presten mucha atención en estos dos últimos que voy a tratar. Dios ve a su pueblo cuando está sufriendo. Y esto lo podemos ver nosotros en Éxodo capítulo 3. Si usted gusta buscar en su Biblia, no hay. No pierda de vista la primera que vimos. Dios te ve en lo personal, hermano. Tú le importas a Dios. Pero Dios también ve a un pueblo que sufre. 3, y ahí mantenga su Biblia abierta. El pueblo de Dios estaba sufriendo ahí en Egipto. Estaban siendo oprimidos. Estaban siendo, hermanos, atacados aún en su fe. Estaban siendo abusados en el trabajo. Y aquí, hermano, podemos encontrar dos vertientes. Si bien en Agar se dio el Roí, aquí ya no es ese nombre, pero Dios sigue viendo. Dios sigue viendo. Y dice la palabra del Señor, aquí encontramos dos, hermano, y la primera es a un hombre que estaba huyendo porque había asesinado a alguien. Y encontramos a Moisés. Moisés, hermano, huyó porque también quiso ayudarle a Dios. Capítulos atrás vemos nosotros que él quiso defender a uno de sus hermanos, asesina, y eso lo hace huir. Y aquí vemos a un Moisés que apacentaba las ovejas, pero que no eran suyas. Y es que el asunto cuando huimos, hermano, y nos escondemos aún del mismo Dios, evadiendo nuestras responsabilidades, empezamos a trabajar con algo que no es nuestro. ¿Se ha dado cuenta? Que Dios no te mandó ahí. Y uno dice, pero Dios no te mandó a cuidar ovejas ajenas. Dios a ti te tiene un llamamiento específico. Y para Moisés, hermano, tenía un llamado especial, y lo vemos nosotros aquí. Cuando Dios empieza a llamar la atención de Moisés por medio de una zarza que ardía y no se quemaba. Y dice el verso 4 que cuando Dios vio a Moisés que iba de curioso, lo llamó en medio de la zarza. Dios vio. Y Dios ve a los futuros líderes de casa de oración Sinaí. Dios los ve. Que te acercas al fueguito, que te acercas al fuego de Dios y dices, ay, yo quiero. Y dice Dios, ese anda de curiosito, vamos a hacerle un llamado especial. Pero en lo que me quiero enfocar, hermano, es lo siguiente. En el verso 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y nuevamente, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Y algo más, y he descendido, ¿para qué? Para librarlos. Pero primero lo que hace Dios es me ve, escucha, y Él actúa para librarnos. ¿Se da cuenta? Primero es en lo personal. Primero fue con Agar, ahora es como pueblo. Hermanos, ¿qué aflicciones tenemos como iglesia? No estamos siendo oprimidos por nadie. Pero el Señor sí ve la necesidad que tú traes en esta tarde. ¿Dicen amén? Lo voy a dejar ahí y me voy al último ejemplo. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios nos ve en nuestras aflicciones, en nuestras tristezas, en nuestras soledades, y ve a un pueblo cuando sufre. Pero también Dios ve
escúcheme bien, los pecados de su pueblo, aunque estos se realicen en lo secreto. Se vale pasar saliva. Ezequiel capítulo 8. Dios también nos ve para probar nuestra fidelidad. No le voy a leer todo el capítulo, no. Esa es una predicación aparte. Pero yo quiero que usted se vaya con esto en su cabeza, en su mente y en su corazón. Que tenemos a un Dios que me ve en lo personal, pero también en lo general como pueblos. Ezequiel 8, ahí manténgalo. Hermano, de por sí, el título que tiene ahí ya es fuerte. Ezequiel capítulo 8. Yo quiero que en esta tarde usted se vaya con esa mentalidad, hermano, de que Dios está viendo lo que tú haces en lo secreto. En este caso, Dios estaba viendo las abominaciones y los pecados del pueblo. A diferencia de los ejemplos anteriores, en este caso, yo quiero que usted vea esto, hermano. En el caso de Agar, la confortó, la consoló, la ayudó y la regresó para que estuviera en sujeción. Y Dios cumplió su promesa, porque hasta hoy en día la descendencia de Ismael sigue en pie. En el caso del pueblo de Israel que lo sacó de Egipto, lo sacó con brazo fuerte y poderoso, porque él vio y escuchó el sufrimiento de ese pueblo y le dio la victoria. Pero en este caso, hermano, en este caso de Ezequiel capítulo 8, Dios vio la infidelidad de su pueblo. Pero ¿qué cree? Que no lo perdonó. ¿Y qué fue lo que vio Dios? Hermano, Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, pero dice la Biblia que el Espíritu lo llevó y en visiones Dios le mostró la abominación que había en la casa de Dios. ¿Me escuchó bien? En el templo. Adiós. En el templo. Y no podemos decir, pues es que aquí como construcción, no. En la iglesia, Él sí ve. Y aquí, hermano, Dios le mostró al profeta cómo este pueblo estaba adorando a ídolos en el templo. Lo lleva a la entrada del atrio y ve un agujero en la pared, el profeta. Y Dios le dice, cava ahora en la pared. Y dice que él cavó y había una puerta. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. ¿Y qué vio? Toda la idolatría que tenían en el templo. Reptiles, bestias abominables, dibujos, ídolos en la casa de Dios. Dios nos ve para probar nuestra fidelidad, para sopesar nuestro corazón, porque aquello que nosotros pensamos hacerlo en lo oculto, en lo reservado, ¿qué cree, hermano? Que Dios sí lo ve. Que Dios sí lo ve. Le mostró Dios al profeta todo lo que se hacía en secreto. Los servidores, porque aquí está hablando de los que estaban en el templo. Y a veces los servidores se creen bien santos. A veces los predicadores nos creemos bien santos. A veces los líderes de la iglesia nos creemos bien santos. Pero quiero decirles, amados hermanos, que Dios sí te ve. Dios sí te ve. Y yo quiero decirle que esta semana, hace 2 semanas y esta que pasó, hermano, Dios me estaba mostrando muchas cosas de la iglesia. Y con los primeros que uno tiene que empezar es con la familia. Y yo tuve que confrontar y decirles, díganme a mí la verdad, porque de todos modos, si a mí no me dicen, Dios me está mostrando lo que hay en la casa de Dios.
porque Dios sí nos ve. Aquello que tú haces en secreto. Estos tremendos vivían en el templo. Y más adelante nos dice, hermano, que eran en las recámaras de ellos. Dice, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Estoy en el verso 12. Porque dicen ellos, ¿qué dicen ellos? No nos ve Jehová. Ay, hermano, no me ve Dios. Y ellos dijeron, Dios nos ha abandonado la tierra, pues viva la libertad. Este es un corazón endurecido. Este ya es un corazón en rebeldía. Este es un corazón aquel que dice, pues que al cabo de todas maneras, pues ya, Dios ya me ha desechado, pues viva la libertad. No, hermanos, Dios nos llama al arrepentimiento. Y por si fuera poco, Dios le dice al profeta, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. Y lo lleva a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Y vio a unas mujeres que estaban ahí sentadas llorando. ¿A quién? ¿Quién delatamos, Lupita? Es como si hoy en día te postraras ante la Virgencita de Guadalupe, ante tus San Juditas, Tadeo. Había idolatría en el pueblo de Dios. Y no necesitas tener ídolos en tu casa para ser idólatra. Ya lo vimos en un domingo. Tu trabajo puede ser tu ídolo. Tus hijos pueden ser tus ídolos. Y miren, hermanos, de verdad, quiero terminar con ese comentario que le hice hace rato. De todas maneras, Dios va a descubrir el pecado de su iglesia. Yo estaba orando y le decía, dime, háblame. Y el Señor me llevaba. Y yo descubriré lo reservado y lo oculto. ¿Y qué cree? Que Dios estaba actuando. Por eso esta palabra de hoy. Dios me ve. En mi aflicción, en mis tristezas, en mis soledades. Y me da promesas. Dios ve a un pueblo afligido y lo saca de la esclavitud, pero también Dios nos ve. Lo que tú haces en lo secreto, Dios lo ve. ¿Y qué cree, hermano? A diferencia de las otras, dice Dios. Voy a terminar de leer este capítulo para que se vaya como un buen sabor de boca. Me llevó 16 al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. Mis ojos no mirarán con piedad, no tendré compasión, gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Pero qué dice la Biblia? Espero un día explicarle esto, lo que está diciendo. Pero ese ramo que dice sube a mis narices era que el pecado, lo que estaban haciendo, el incienso que estaban ofreciendo, las abominaciones, llegaba como pestilencia a Dios. Pero aquí Dios fue tajante con el pueblo. ¿Y qué les dice? No los voy a perdonar. Por eso la palabra del Señor nos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Procedamos al arrepentimiento, porque Dios sí lo ve. Lo que tú haces en secreto, Dios lo ve. Cuando tú piensas que nadie te ve, Él sí te ve.
para probar qué hay en tu corazón, si todavía hay idolatría, si hay inmoralidad. Dios descubre. ¿Y sabe por qué descubre, hermano? Por amor a su iglesia, porque Él demanda santidad de su pueblo. Dios nos ve. Hoy es el día en que le puedes decir a Dios: sí, Señor, yo he hecho cosas en lo secreto, hermano. Y Dios descubre. Dios descubre. 2 semanas orando, y esta semana fue un descubrir. Y ay, Padre Santo. Así que si tú no quieres, no es amenaza, esto lo van a cortar. No, hermano, Dios sí ve. Por eso estoy predicando esto hoy. Por eso. Porque a veces uno sufre y dice: ¿qué les predico a este pueblo? Yo los veo hermosos, preciosos. Uy, casi tocan tu gloria. Pero háblales que yo sí los veo. Yo veo tus caminos. Yo veo dónde andas. Yo veo tu corazón. Yo te veo en lo secreto. Una palabra que me gusta para definir santidad es, para mí santidad es cuando nadie me ve. Ahí yo demuestro qué tan santo soy. Cuando me cubro en las noches con mis sábanas, eso es santidad. ¿Qué hago? Dios demanda pureza. Dios demanda santidad. Porque tenemos a un Dios que sí nos ve. ¿Quiere ponerse sobre sus pies?